nuevamente para continuar con la explicación de la elipse. Reciban un cordial saludo. Entonces, vamos a seguir hablando de lo que es la elipse con centro 0, 0. Esta elipse con centro 0, 0, pues nosotros la podemos encontrar de dos tipos. La podemos encontrar de la siguiente forma, que es horizontal, ¿sí?, donde nosotros la podemos observar, o la podemos encontrar de manera vertical. Vamos a hablar inicialmente de la que es horizontal. Dice la ecuación canónica de una elipse con centro 0, 0. Entonces aquí tendríamos el centro, que obviamente iría a ser 0, 0. Los focos con coordenadas C0 y menos C0. Entonces quiero hacer una claridad aquí. Tenga en cuenta que los focos se encuentran también sobre el eje de las X. Entonces, al encontrarse el foco sobre el eje de las X, pues tendríamos que la característica de sus coordenadas tienen que la segunda componente es 0. Entonces aquí tendríamos los focos, ¿sí?, que serían C0 y el foco menos este 0. Esa es la distancia que hay desde el centro hasta el foco. Hay que tener en cuenta algo. El centro es exactamente el punto medio que hay entre los dos vértices. Entonces, para que de pronto eso lo tengamos nosotros muy claro. Pero a su vez también es el punto medio entre los dos focos. Entonces tendríamos nosotros que la ecuación canónica para una elipse de esta forma sería x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Hay que tener en cuenta que para poder que la elipse sea horizontal, entonces el término que va debajo de x cuadrado tendría que ser mayor al término que va sobre b cuadrado. Voy a escribir aquí unos ejemplos de ecuaciones que serían horizontales. Por ejemplo, si nosotros tenemos x cuadrado, por decir algo, sobre 16 más y cuadrado sobre 9 igual a 1. Como ustedes pueden observar, el número que va debajo de x cuadrado es mayor. Eso ya de entrada me está diciendo que es una elipse que es horizontal. Miremos aquí otro ejemplo. Si yo coloco x cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 14. No necesariamente quiere decir que deban de tener raíz cuadrada exacta, ¿no? La única condición en este momento que debe cumplir es que el término que va debajo de x cuadrado debe ser mayor que el término que va debajo de y cuadrado. Ahorita voy a explicar la relación que hay entre a, b y c para que nos quede un poquito claro. Si nosotros vamos a hablar de la elipse que es vertical, o sea, ahí ya tenemos esta elipse. Entonces sobra decir que el número mayor es aquel que va debajo de y cuadrado, y ese número que es mayor pues va a ser a. O sea, a, que es el número que siempre va a ser mayor, debe de ir debajo de una de las dos variables, en este caso de x o de y. Si va debajo de x me indica que es una elipse horizontal, si va debajo de y me indica que es una elipse vertical. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado, supongamos sobre, podemos escribir la misma, sobre 9 y aquí sobre 16. La diferencia es que, a diferencia de la primera, sería que esta es vertical, o sea que la distancia de aquí a acá serían 4 y de aquí a aquí serían 4, ¿sí? Y la distancia de aquí a aquí serían 3 y de aquí a aquí serían 3. Mientras que en este ejercicio la distancia de aquí a aquí
serían 4, de aquí a aquí serían 4 y de aquí a aquí serían 3, lo que la hace a la una vertical y a la otra horizontal. Otro ejemplo de una vertical, x cuadrado sobre 5 más y cuadrado sobre 32 igual a 1. Entonces ahí tendríamos otra elipse también que es vertical. Miremos algunos valores o algunas partes de la elipse que se llaman o se denominan lo que es el lado recto y tiene relación con lo que es la excentricidad de una elipse. ¿Qué es la excentricidad de una elipse? La excentricidad de una elipse me dice qué tan achatada es o qué tan circular es. Una elipse puede llegar a ser una circunferencia. Ahorita nos vamos a dar cuenta. Entonces vamos a mirar qué relación hay entre estos tres valores. Bueno, entonces inicialmente nos dice a nosotros lo siguiente: la longitud del eje mayor es 2A. Vamos a mirar por qué es 2A. Entonces tenemos que la distancia que en este caso esta es una elipse que es horizontal, por lo tanto el valor de A es el que se encuentra sobre el eje X. Desde el centro hasta el vértice tenemos la distancia que es A. En este caso, A ¿cuánto vale? A vale 5. Y B es la distancia que hay desde el centro hasta el punto de la elipse que toca al eje menor, que sería 3. Entonces, si me dicen a mí que esta parte de aquí vale 5, entonces nosotros podemos decir que la longitud del eje mayor es de aquí a aquí 5 y de aquí a aquí 5, entonces serían 10. Por eso se dice que es 2 veces A. La longitud del eje menor se dice que es 2 veces B, porque es de aquí a aquí, tiene un valor de 3 más otros 3, entonces sería 6. Como son longitudes, son valores que son positivos, se suma es su magnitud, o sea su medida, 3 aquí, 3 aquí, entonces eso sería igual a 6. Entonces, eso con respecto a esos dos valores. Luego nos habla a nosotros de la distancia A, B y C se relacionan mediante la siguiente fórmula: A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Esto es Pitágoras, pero lo que pasa es que aquí el orden de las letras cambia dependiendo de los valores que se toman como referencia en la elipse. Miremos un poquitico cómo se relaciona Pitágoras aquí con lo que es la elipse. Este valor de aquí, que es B, tiene un valor de 3. El valor que hay desde el centro hasta el foco es 4. Si yo aplico Pitágoras, entonces yo puedo perfectamente hallar el valor de la hipotenusa de esta elipse, que serían 3 al cuadrado, 9, más 4 al cuadrado, 16. 16 más 9 me dan 25, raíz cuadrada de 25, 5. Aquí estoy obteniendo el valor de la hipotenusa. Pero ese valor de 5 es exactamente el mismo valor que hay desde A, desde el centro hasta el vértice. Entonces yo perfectamente puedo decir que, como ustedes pueden observar, que B cuadrado más C cuadrado, B cuadrado más C cuadrado es igual a ¿quién? A al cuadrado. Ahí está la relación que existe entre esos tres valores, entre A, entre B y entre C. Recuerden que C es la distancia que hay desde el centro hasta uno de los focos. Entonces, de ahí nosotros obtenemos esta fórmula que ustedes están viendo acá. Recuerdo que en nuestro ejercicio teníamos que B era igual a 3 y C era igual a 4. Entonces teníamos lo siguiente: teníamos que A cuadrado era igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, por lo tanto A al cuadrado era igual a 9 más 16, o sea que A cuadrado era igual a 25, donde A nos daba igual a la raíz de 25.
que la raíz de 25 es 5. Bueno, entonces ahí tenemos la relación que existe entre esos valores. Entonces esos valores que nosotros tenemos ahí, con esos valores se puede definir o se puede encontrar lo que es la relación de la excentricidad, y la excentricidad se define como la relación que hay entre C sobre A, que es o corresponde a lo que es qué tan achatada o qué tan circular nos va a salir una elipse. Esos valores, al ser una fracción C y A, solo pueden oscilar entre 0 y 1, no más, entre 0 y 1. Miremos un poco a qué nos referimos nosotros con la excentricidad. Bueno, miremos, aquí tenemos una elipse, aquí tenemos los focos, ¿sí? Pero observemos una cosa, miremos qué pasa a medida que yo voy corriendo los focos. Este foco lo voy a colocar aquí en -4 y este foco lo va a correr aquí en 4. Este foco lo va a correr en -2 y este foco lo va a correr a 2 porque tienen que quedar a la misma distancia. Y observemos qué pasa si yo llego a colocar los focos justo donde coinciden con el centro donde coinciden con el centro. Observemos que a medida que yo voy achatando, que voy corriendo los focos, pues para mí la elipse se va o achatando o se va volviendo cada vez más circular. Entonces eso depende también del movimiento que yo tenga que hacer de los focos, de la relación que existe entre los valores entre A, entre B y entre C. Entonces voy a obtener una elipse o más achatada o más circular. Y observamos aquí en esta otra, por lo menos la distancia de A, o sea del eje mayor es 5, del eje menor es 3. Puede ser que las dos medidas de los dos ejes sean exactamente iguales, entonces voy a correr a A hasta 3. Cuando yo voy corriendo a A, observe que los focos terminan en el centro. Y al terminar en el centro, entonces mire en qué se convierte la elipse, se convierte en una circunferencia. Observe que tanto el valor de A como el de B van a ser igual a 13 en este caso. Entonces es muy importante tener eso presente. Así se relacionaría esta parte, lo que llamamos nosotros excentricidad. Si yo alargo a medida que la voy alargando, mire cómo se va haciendo la elipse. Cada vez se va haciendo más achatada horizontalmente. Si yo cambio esa excentricidad y la voy haciendo un poco mayor en B, entonces voy obteniendo una elipse que se va haciendo vertical, ¿no? Entonces es importante tener también claro esa parte, ¿sí? Mire, una elipse vertical. Entonces ya teniendo nosotros claro lo que es cuando una elipse es horizontal, cuando una elipse es vertical, y dependiendo de qué valor, en este caso dependiendo de A, si se encuentra debajo de x cuadrado o si se encuentra debajo de y cuadrado, vamos a hacer unos ejercicios. Entonces aquí por ejemplo nos dicen determinar los focos, los vértices y la excentricidad de la elipse, cuya ecuación es x cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 9 igual a 1. De aquí podemos concluir que ¿quién es a cuadrado? Entonces vamos a determinar primero quién es a cuadrado. En este caso a cuadrado es el número mayor que se encuentre debajo de una de las dos variables, en este caso es 16. Si a cuadrado es 16, eso significaría que a equivaldría a la raíz cuadrada de 16. Eso significa que a es igual a 4. Por lo tanto, b cuadrado en este caso es igual a 3. Entonces tendríamos que b es igual a la raíz cuadrada de 9 para que en nuestro ejercicio nos dé que b es igual
A3. Ya tenemos los dos valores, tenemos el valor de A que vale 4 y el valor de B que vale 3. Ahora vamos a hallar el valor de C. Sabemos nosotros, demostramos que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Entonces tendríamos nosotros que eso sería, para este ejercicio, tendríamos lo siguiente: A vale 4, entonces tendríamos, pero si ya conocemos a A y ya conocemos a B, entonces vamos a hallar esa C. Entonces vamos a de una vez colocar la fórmula: C cuadrado es igual a cuadrado menos B cuadrado. Entonces C cuadrado es igual a 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado, lo que nos da que C cuadrado es igual a 16 menos 9. Entonces tendríamos que C cuadrado es igual a 7, donde C es igual a la raíz cuadrada de 7. Este sería entonces el valor de C. Ya si nos piden a nosotros entonces hallar los vértices, o sea, graficar como tal esta elipse, sería de la siguiente manera. Bueno, para construir la elipse, primero que todo ubicamos los vértices, ubicamos los 4 puntos que están ubicados sobre el plano cartesiano. Sabemos que la distancia desde el centro hasta el vértice es de 4, entonces ubicamos el punto, en este caso sería el punto 4, 0, aquí está ubicado, ubicamos el otro punto que sería el punto menos 4, 0, posteriormente ubicamos el punto en el eje vertical que sería 3 hacia allá, 3 hacia acá, lo que nos da las coordenadas de los dos vértices y las coordenadas de los puntos sobre el eje menor. Aquí sería 4, 0, menos 4, 0, aquí sería 0, 3 y 0, menos 3. Tendríamos entonces esos 4 puntos. Ahora, ¿cómo hacemos para construir la elipse como tal? Sabemos nosotros que la distancia focal, que la distancia que hay del foco es de raíz de 7, porque eso nos dio nuestro ejercicio anterior, raíz de 7. Entonces, ¿qué hacemos? Nos venimos y vamos a construir un segmento dada su longitud. Damos clic ahí, ubicamos aquí y nos sale aquí longitud. ¿De cuánto es la longitud? De 2.6457, que es la, entre más cantidad de números decimales, pues más aproximado es el valor de la raíz de 7. Eso me da este valor de acá, ¿sí? Y entonces voy a obtener yo lo que es la coordenada de este punto, que él lo aproxima, entonces nos da 2.65,0. Ya sé que a ese lado vale 2.65, entonces lo puedo hacer igual para el lado de acá. Ubico ese punto, o sea, el punto menos 2.65,0, y ahí tendría, o lo que es lo mismo, raíz de 7,0 y raíz de menos raíz de 7,0. ¿Cómo construyo la elipse? Para construir la elipse se utiliza esta herramienta, que es la herramienta elipse. ¿Qué ubico yo? Ubico 2 puntos. Esos 2 puntos son los 2 focos, por eso necesitaba los focos. Entonces, yo doy clic aquí en un foco, doy clic en el otro foco y observarán ustedes que la elipse se va creando. ¿Hasta dónde la hago? Hasta que pase por uno de los puntos. Yo sé que uno de los puntos es este y ahí procedo a pararla. Observe que la elipse queda construida con sus respectivas coordenadas.